Estamos en contacto vía Zoom con Fernando Balda, activista político. Fernando, buen día. Le saluda Juan Javier Benedetti. Vaya que ha causado revuelo su iniciativa, señor Balda. 2 días siendo tendencia en redes sociales, su cuenta de Twitter suspendida. La presidencia del Ecuador emitió un comunicado de rechazo hacia actos de discriminación de cualquier tipo. Y me permito leer uno de los casi 9.000 comentarios que se han hecho en Twitter acerca de su iniciativa. Comentarios como el de Martín Payares. Lo que hizo Balda puede ser todo lo espantoso que quieran, pero él ni es funcionario público ni tiene poder. Rasgarse las vestiduras y tenerlo de tendencia 2 días me parece desproporcionado, y pedir que se le cierre la página web es más peligroso que la misma página web. Dicho esto, señor Balda, usted ha iniciado una suerte de cacería de correístas que aún estarían vinculados a la administración pública. ¿Cuál es el propósito? Buenos días, Juan Javier. Muchísimas gracias por esta invitación, muy honrado de comparecer. Mire, en el Ecuador existe mucha cobardía dentro de la clase política y existe también mucho cálculo político. Pocos somos los activistas que nos atrevemos a tomar posiciones firmes de acuerdo a nuestros principios y convicciones, a pesar de que esas posiciones puedan significar, así como el apoyo de muchos, también el rechazo de una parte de la sociedad, porque no todos pueden estar de acuerdo con uno. Nuestra página web es sumamente clara. Hay gente que se hace de la vista gorda. Unos no entienden o no quieren entender, o entienden y tergiversan para hacer creer que estamos haciendo mal. La página especifica que es una página de combate a la corrupción, donde se puede denunciar la corrupción, venga de donde venga. Si bien es cierto, nombramos que se denuncie a los correístas corruptos y a todos quienes cometan actos de corrupción de cualquier organización política, de cualquier estrato social y económico. Así lo dice la página, no hay cómo perderse. Sin embargo, evidentemente, al hacer un anuncio de este tipo, así como hemos recibido mucho respaldo, también hemos recibido que han levantado la voz de ataque, esos ataques sí, muy discriminatorios, muy ofensivos y de odio, pero ¿de parte de quién? No de la gente honesta. Quienes nos han atacado son precisamente los que pertenecen al correísmo, su cúpula. El primero que levantó la voz fue el expresidente Rafael Correa. Es decir, y además la presidenta de su movimiento político UNES, la señora Marcela Guiñaga. Nosotros lanzamos una campaña anticorrupción y el primero que levanta la voz de protesta es Rafael Correa. Creo que eso tiene su propia lectura. Con respecto al comunicado del gobierno, vamos a hacer una respuesta oficial también como Movimiento Gana, Gran Acuerdo Nacional, que es el que presido, que es el que inició, que hace esta iniciativa. Pero voy a adelantarme con un par de criterios personales propios. Primero, el comunicado es totalmente equivocado. Sale de contexto con lo que en la página se dice. Parece que se están refiriendo a otra cosa. Nuestra página es clara, no discrimina a nadie, la corrupción se combate, venga de donde venga, etcétera, pero ellos hacen alusión como que estamos persiguiendo a un determinado grupo. Más parece un comunicado asesorado por Rafael Correa que por asesores democráticos que estén de acuerdo con el combate a la corrupción. Parece un comunicado no hecho por el presidente Lasso. Pero también hay claro una cosa. Nosotros hemos dicho desde el principio que nosotros mantenemos nuestra independencia total del gobierno. Lo hemos reiterado, lo hemos dicho siempre. Y quiero aclarar aparte que este servidor no pretende cargo político alguno, ni nuestra organización pretende ser parte del gobierno. Hemos decidido siempre mantener la independencia de vigilancia, de fiscalización y de crítica consecuente. Cuando el gobierno ha hecho cosas bien, hemos dicho, está haciendo las cosas bien. Una campaña excelente de vacunación, tal parece que se hizo sin corrupción, qué bueno, de felicitar, pero también hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Y por muy comunicado de muy gobierno que sea, nosotros no vamos a cambiar nuestro activismo contra la corrupción.
Y creo que no es el gobierno a nosotros a quien tiene que darnos explicaciones. Tiene que darle explicaciones a sus votantes, ¿no? Y el comunicado del gobierno es claro, no está de acuerdo con nuestra campaña, pero nosotros tampoco estamos de acuerdo con ese comunicado. Vamos a continuar con la lucha contra la corrupción, no vamos a parar. Y aquellos que se han atrevido, como el presidente Correa, a llamarnos a nosotros que violamos la ley o que como que nosotros somos los delincuentes, sí le voy a recordar algo, estimado amigo. Es que el movimiento político que alberga a delincuentes no es el nuestro, no es el Gran Acuerdo Nacional Gana, es el movimiento de ellos. Y voy a darle una lista corta y rápida. El mismo expresidente Rafael Correa tiene 2 boletas de captura, una por secuestro, el secuestro en mi contra, que fue señalado por la Fiscalía General del Estado como el autor intelectual, que lo convirtió para siempre en prófugo de la justicia. Otra boleta por una sentencia por ladrón, por robarle al país, en el caso Sobornos, por el delito de cohecho. Tiene también una sentencia en su contra el ex vicepresidente Jorge Gras, que está preso también por ladrón. El tío del expresidente Jorge Gras, que acaba de fallecer, estaba preso también por ladrón. El secretario de Inteligencia de Rafael Correa está preso, sentenciado a 9 años por el delito de secuestro y tiene otros procesos por haber utilizado la plata del Estado para perseguir y cometer actos criminales. La misma señora que critica, que es la presidenta del movimiento de Rafael Correa UNES, la señora Guiñaga, tiene una glosa de $41 millones, que para el que no sepa qué es una glosa, es cuando el Estado determina que usó mal esos fondos, que lo malversó o cualquier cosa y que tiene que devolverlos. Fernando. Es decir, no es nuestra organización política la que alberga personas que están sindicadas por el sistema judicial ecuatoriano. Y vamos a defender nuestras posiciones, Juan Javier, vamos a seguir con la lucha anticorrupción y aunque el presidente no quiera, yo personalmente le voy a entregar toda la información que la gente entregue a la página web y cuando detectemos que hay actos de corrupción allí, se las vamos a entregar a la Fiscalía. Al que le parezca mal, que le parezca mal. Pero nosotros creemos que hacemos bien y no estamos discriminando a nadie. Ese es un cuento del correísmo para victimizarse y para atacar a este servidor que lo que hace es combatir la corrupción. Fernando, ¿cree usted que un servidor público debe ser separado del cargo por su filiación política o ideológica? ¿Diría usted que un burócrata eficiente que simpatiza con Rafael Correa no podría o no debería colaborar con el actual gobierno? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que un servidor público que es eficiente, que es profesional, tiene el derecho al trabajo y debe ser respetado. Pero si ese servidor público, sea de libre remoción o sea funcionario, como se dice, de carrera, comete un acto de corrupción, tiene que ser denunciado y tiene que ser llevado ante la justicia. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí lo que están haciendo es tergiversando. Y el que le convenció al presidente de redactar ese comunicado totalmente innecesario, que parece que le está dando explicaciones a alguien, pero no a nosotros, ¿verdad? Tiene que darle explicaciones a sus bases, a su gente, la que votó por él, que le dijo 0 delincuencialidad en el gobierno. El combate a la corrupción va porque va. Y políticamente también le dijeron, no pacto con el correísmo, ¿no? Eso ya es política. Aquí separo las cosas. Un tema es corrupción, el otro tema es política. Sus mismos votantes le dijeron, no pacto con el correísmo, y de hecho por eso se les cayó el pacto que habían hecho al inicio del gobierno, que nosotros también lo habíamos criticado y denunciado antes de que suceda, que no me creían, que decían, no, eso es imposible, luego me dieron la razón. Por eso es que es importante esta labor, Juan Javier, de vigilancia, de eterna vigilancia. El costo de la democracia es la eterna vigilancia, lo dijo algún prócer de otro país, ¿no? Y nosotros no vamos a desistir en ello. Fernando Aguayo lo saluda. Fernando, definitivamente en esta lucha contra la corrupción, en la que medios de comunicación, periodistas, de manera incansable y de forma directa, hemos hecho lo que debemos hacer y de manera permanente.
sin ningún tipo de rédito político, que mucho se da también en esta lucha contra la corrupción. Hay quienes de pronto se quieren colgar de este tema para estar vigentes en una posibilidad y aspiración política futura. Yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser legítima, y yo soy de los que lucho contra la impunidad, porque la corrupción la cometen todos y hay que ir atrás de ella, pero la impunidad la generan funcionarios públicos con nombre y apellido, y son personas que están en el poder, y es contra ellos que tenemos que ir y exigir a las autoridades correspondientes que no pueden seguir siendo funcionarios públicos, porque estamos viendo que no se castiga, que no se detiene, que no se devuelve. En el caso suyo, el secuestro, en una entrevista con José Colina, un militar perseguido venezolano, dirigente de los venezolanos que están en la diáspora en los Estados Unidos. Yo hacía referencia en una entrevista en estos días, justamente en el Palacio de Justicia de Miami, a propósito del tema del señor Saab. Y yo hacía referencia a cómo es posible que Rafael Correa esté por el mundo brindando conferencias, que a diario se traslade de un país a otro. Alguien que tiene sentencias en el Ecuador por temas de corrupción y también, decía yo, por persecución y por secuestro, ¿no? Intento de asesinato a una persona como Fernando Balda. Yo hacía referencia. Y él decía, es que es eso lo que tenemos que hacer en el mundo, que reaccionen los países y que se pueda detener a estas personas que son sentenciados. Yo digo, ¿no sería más efectivo estar atrás de aquello que hacer lo que está haciendo ahora, al margen de que usted es el que con estrategias y demás y en su formato piensa que de esa manera está luchando contra la corrupción? Pero usted, que ha sido víctima, ¿no le parece que debería estar detrás de que se haga justicia y buscar los mayores apoyos para que a nivel internacional se logre a quien tiene sentencias llevarlo a la cárcel? Estimado Fernando, hace mucho tiempo yo decidí entregar mi caso judicial, el caso por mi secuestro, al servicio del Ecuador. Desde el principio supe que cuando yo lograra que se haga justicia, lográramos que se haga justicia, esto iba a cambiar la historia del Ecuador. Y se convertiría en un antes y después. De hecho, está claro que nuestra causa judicial y tal vez otras allanaron el camino para la posibilidad de un cambio político en el Ecuador, para propiciar que alguien como Guillermo Lasso gane las elecciones o cualquier otra tendencia contraria a esos que destruyeron el país. Y no he cesado en esa lucha. Estoy iniciando ya para este año una gira internacional. Voy a ir a Francia a llevarle a Interpol las pruebas en una presentación que estoy preparando con un audiovisual para que a Interpol no le quede duda de que Rafael Correa es un avesado criminal a quien se le debe emitir una orden de prisión para que se cumpla y se respete con las decisiones judiciales en el Ecuador. La Corte Nacional de Justicia no lo ha logrado y allí le doy la razón. Hay una especie de negligencia en el trámite judicial de la Corte Nacional de Justicia para lograr que Interpol le haga caso y respete a la justicia ecuatoriana. Interpol nos está fallando a los ecuatorianos. Pero también hay una falta de gestión que debe hacerla y comprometidamente el gobierno nacional y la Cancillería ecuatoriana, porque este no es un trabajo de un solo ecuatoriano. También la Cancillería debe apoyar al sistema judicial con una campaña de promoción para que Interpol respete las decisiones judiciales del Ecuador y ayude a que se cumplan con las capturas y luego las sentencias. Es un trabajo de todos, es mi compromiso y espero lograrlo. Es una causa difícil de llevar adelante porque amerita recursos y necesitamos nosotros prepararnos bien para ello. Pero es mi compromiso también con todos los ecuatorianos. Muy bien, su decisión de hacer esta gira y por supuesto, tiene toda la razón,
cuando dice usted que el gobierno nacional, con voluntad, tiene que hacer lo posible también. Hay división de poderes y respeto a los poderes del Estado. Pero en un país presidencialista, el mandatario, el presidente, tiene mucho poder. Y sobre decisiones judiciales, lo único que esperamos los ecuatorianos es no ser burlados, que se cumplan esas sentencias. De allí que me parece muy correcto el que pueda emprender esa gira y especialmente para tratar el tema de la Interpol. Pero Fernando, además, y antes de despedirme, para acotar, es importante entender que la lucha contra la corrupción es de todos, que todos los ciudadanos somos responsables de lo que pase. Y le pido a las autoridades, tanto de gobierno como a todas las organizaciones políticas, actuar en el combate contra la corrupción sin cálculo político. En el Ecuador hay mucho cobarde dentro de los políticos y hay mucho cálculo político. Nosotros hemos demostrado que tomamos posiciones y acciones con base a nuestros principios, a pesar de que sabemos que a veces estas acciones, así como tienen el respaldo de una gran parte de la ciudadanía, van a tener el rechazo de otra que aún está ciega o que ha decidido encubrir a los criminales. Pero no vamos a parar a pesar de las amenazas que hemos recibido en los últimos días. Les agradezco muchísimo de corazón esta oportunidad. Siempre estoy muy honrado de comparecer ante este prestigioso medio de comunicación y muchas gracias. Fernando Balda, activista político.